Bien, tenemos algo que se refiere a uno de esos personajes, de esos engendros que crea el sistema, que tiene un nombre genérico, englobador, Propagás, parte de la mafia de los combustibles. Y un nombre personal, contra persona no tenemos nada, pero contra sus actuaciones, cuando están reñidas con la ley, con los derechos de la sociedad, estamos de frente. Y ese señor se llama Arturo Santana, que es un engendro de todos los últimos gobiernos. Pero no vamos a hablar más nosotros de él. Queremos que sean los protagonistas de este programa y la protagonista de este programa, que nos expliquen qué es lo que pasa en Nagua con Propagás. Ellos nos pueden ilustrar mucho más que lo que nosotros podemos decir sobre este tema. Muy buenas tardes. Te puedes presentar además. Sí, Pedro Valdera Germán, me acompaña Darwin Luciano, José Francisco Valdera y Carmen Mercedes. Somos moradores de la urbanización José Brito, además de que somos abogados los cuatro. Y en nuestro nombre y en nombre de decenas de ciudadanos de ese sector, ubicado en lo que ya hoy es el centro de Nagua, en las proximidades del hospital público, doctor Antonio Yapor. Oigan bien ese dato, en las proximidades del hospital público. Unos 30 metros. 30 metros. 30 metros. Y en los alrededores de la subestación eléctrica que alimenta todo el municipio de Nagua de electricidad, en ese lugar, en esa urbanización, en el centro del pueblo de Nagua, lo que es hoy el centro del pueblo de Nagua, desde el 2009 vienen unos individuos identificados como Franklin Liano, Simón Miguel Santana, Anthony Francisco Córdoba, promoviendo, gestionando la instalación de una envasadora de gas, a lo que a partir del año 2010 la empresa Propagás se destapa reivindicando la propiedad del proyecto, en la que en principio figuraban las primeras personas como gestores, como copropietarios, agotando todo el proceso de permisología por ante las distintas instituciones públicas del Estado, llámese Ministerio de Medio Ambiente, Industria y Comercio, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Ayuntamiento, etc. A partir del 2010, momento en que nosotros nos damos cuenta de la pretensión de instalar en el centro del pueblo de Nagua este tipo de empresas, que dicho sea de paso, para esos días y años posteriores, empezó el problema de las explosiones de estaciones de combustible. Bueno recordar algunas y además, de estas. Las instalaciones están normadas en términos de la proximidad a la población o no, de todo esto, ¿no? Correctamente. Por eso hemos ubicado en términos geográficos y en términos de lo que también eran el tiempo y las disposiciones que en ese entonces normaban este tipo de instalación de empresas, de estaciones de venta de gas, que ya obviamente se han hecho una serie de modificaciones a los reglamentos. Pero en ese momento, a partir del año 2009, la ley era muy clara en establecer unos límites, establecer unas distancias, establecer unas condiciones. Y esto se judicializó. Llegamos a los tribunales en materia de amparo, logramos una sentencia en principio prohibiendo y anulando unos actos amañados, obtenidos de manera fraudulenta. Y porque no solo de soborna. No, espérese, ustedes verán, para que la gente entienda cómo desde el Estado o desde instituciones públicas facilitan este tipo de ilegalidades
que no le interesa la vida humana, es decir, la peligrosidad, la seguridad ciudadana, el derecho a un medio ambiente sano, nada de eso importa para los fines de las pretensiones comerciales de algunos empresarios, que dicho sea de paso, ahora nosotros nos enteramos recientemente que el propietario, el que reivindica la propiedad de este proyecto, resulta que se identifica como general de la Armada Dominicana. Eso estaba oculto. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Le pusieron uniforme. Yo no sé cuánta batalla ha dado, pero bueno. Bueno, él fue con su kepi rameado, toda su palma, su mata de coco, sus insignias, a una audiencia que sostuvimos precisamente ahora, el martes 21 de este mes, y fue con todas sus insignias allí y con su escolta militar, un contingente de la Armada. Y evidentemente que para nosotros esto, además de ser un irrespeto a la solemnidad de los tribunales civiles, en la que todo el mundo sabe aquí que a los tribunales civiles no se puede entrar con este tipo de vestimenta, ni cuestiones que identifiquen asuntos que riñen con la solemnidad de los tribunales. Pues en un gesto de intimidación, ahí que nosotros nos damos cuenta y nos explicamos por qué desde el 2009 todavía hasta el 27 de enero del 2018, no obstante haber sentencias que prohíben la instalación, no obstante haber resoluciones del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Nagua que prohíben la instalación, hasta ahora, hasta el día 21, entonces nosotros es que tenemos la explicación por qué esta gente están por encima de las instituciones, y es porque tiene ese rango, esa condición de militar, este empresario. Y además una empresa poderosa que se ha forjado al calor de la corrupción de Estado y de todos los sistemas de privilegios, exoneraciones, exenciones, de lo que se ha denunciado como la mafia de los combustibles. Ese es un componente. Sí. Ellos decían, dentro de las intimidaciones que habla Pedro, que me llamó mucho la atención en la audiencia, eso yo decía que era como forma de intimidar. Ellos le decían al magistrado, precisamente los abogados, es que estamos aquí con el segundo hombre que más le genera impuesto al Estado. Exacto. Una situación un poquito incómoda, porque pone incómodo a la persona que están ahí. Porque esta gente, nosotros sabíamos, Narciso, nosotros sabíamos que había un general, porque nos decían, hay un general que es el dueño de la estación de combustible. Ahora jamás supimos que el general que se trataba era de Arturo. Pero fíjate que él no había esgrimido la condición de general en múltiples otros compromisos. No. Parece que como se siente derrotado en Nagua, recurrió a ese tema que es un tema intimidante, aterrorizante, ¿no? Sí, porque de hecho yo en Nagua han tratado de instalar en varias ocasiones. Usted sabe que ya hemos estado por aquí, cosa que agradecemos, siempre hemos sido bien recibidos en este espacio. De ustedes. Nosotros hemos estado por aquí en otras ocasiones donde pretendieron instalar, e incluso instalaron y fue desmantelada la estación de combustible Expreso Gas Nagua, y donde se llegó incluso a vender gas en una ocasión, a dar gas y a vender. Y lo que nosotros más nos ha preocupado, y desde el principio hemos dicho, es la situación de la peligrosidad, tal y como establecía Pedro, de esa estación de combustible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que esa estación de combustible está a más o menos 30 a 40 metros del hospital público, casi frente al hospital público, y una subestación eléctrica, que eso es sumamente peligroso, como hemos visto las explosiones que se han dado en otros lugares. Claro. Pero más aún, está en una urbanización, frente a un sector populoso, en una arteria comercial. No, lo que se produciría es una catástrofe. Es una catástrofe. Nosotros no estamos, yo le decía a alguien, mira, esto no es un asunto gracioso, No, claro. Es un asunto que es mucho más serio de lo que se puede imaginar, y para nosotros es preocupante porque esta persona, Pedro, han tratado de intimidar en varias ocasiones, incluso trayendo personeros de otros lugares, al momento que han querido instalar la estación de combustible. Entonces es una situación. Nos gustaría saber cómo está la reacción del pueblo de Nagua y de la zona, ¿no?, frente a esto.
incluyendo también la reacción de autoridades frente al tema, ¿no? Las autoridades locales han sido receptivas. Señores, Sí, debemos reconocer, en el caso del magistrado procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, en materia de medioambiental, el procurador especial de medio ambiente, quien ha estado muy, pero muy interesado ya en el aspecto de la violación penal, porque el hecho de instalarse, operar, de por sí conlleva una violación a la ley 6400 y producto de esa violación él ha sido muy pero muy diligente. De igual manera las autoridades locales, las actuales, anteriormente las autoridades locales anteriores eran muy complacientes, fueron muy complacientes y permisivos en las ocasiones en que intentaron instalarse. Y debemos reconocer la actitud del pueblo en sentido general, no solo los moradores del sector que podrían ser afectados directamente, sino la comprensión del pueblo en sentido general en cuanto a la verdadera peligrosidad en torno al municipio general como tal. Obviamente hay muchas personas que por ciertas comodidades, fundamentalmente los que tienen vehículos, algunos, se expresan a favor de la instalación por una cuestión de comodidad, olvidándose. Eso se miran ellos mismos. Exactamente. Miran la sociedad. Exacto, pero eso Sin embargo, es un grupo muy reducido. Vivimos un periodo en que la sociedad, una parte importante de ella, está adquiriendo conciencia sobre los temas medioambientales. Y lo hemos visto con los temas mineros, ¿no? La minería destructiva tiene un cuestionamiento muy profundo en el seno del pueblo, ¿no? Por lo de Miranda, por lo de San Juan. Y el tema de las bombas de gas y de las mismas estaciones de gasolina, pues también ya comienza a ser un tema que la sociedad se está apropiando de ella, y eso va en beneficio de la lucha que ustedes están librando. Así es. Quisiéramos nosotros entrar en una parte muy importante respecto a algo que en términos de una lucha que hemos asumido muchísimos sectores, que es lo de la corrupción y la impunidad. Un tanto tratar algunos aspectos respecto a las maniobras fraudulentas con complicidad de servidores públicos, porque eso no se hace solo. Claro. Es decir, instalarse, pretender instalarse, llevar un aparataje, hacer cosas, de poner a operar este tipo de proyectos, llevar tanques, llevar unidades móviles de esos furgones que se usan como oficinas y como vivienda. Sí. Hacer eso en 2 días, como lo hicieron en diciembre, a finales de diciembre del año 2015, cuando se instalaron y posteriormente fueron desalojados. Eso no se hace si no es con complicidad. Pero ¿cuál es la complicidad? La de los funcionarios nacionales. Claro. A lo interno del Ministerio de Industria y Comercio, cuando estaba antes de Temístocle, antes de Sabiñón, bueno, se me olvidó el que estaba anterior, pero en medio ambiente cuando estuvo Robertico Reina. Es increíble, y ahí quiero que el pueblo ponga atención, y fundamentalmente en otras comunidades que están pasando por la misma situación, de ese tipo de instalación que le instalan y la gente cree que es verdad que tienen autorizaciones, que tienen permiso. Y es lo que nosotros hemos descubierto en toda esta investigación que hemos hecho, junto con el Ministerio Público. Oigan el modo operandi. Alguien, empresario, quien fuera, inicia un proyecto para instalar una... Trata de cerrar porque no están. Ok, bueno, lo que hay que cuentan con algunos niveles de complicidad para usar maniobra falsa para obtener permisos que no corresponden al lugar, y entonces se instalan en el lugar donde verdaderamente quieren instalarse. Entonces consiguen permiso, por ejemplo, en el caso concreto nuevo, permiso del factor, del ayuntamiento y el cuerpo de bomberos del factor, pero para instalarse en agua. Eso bajo soborno. Todo. Exactamente. Eso y eso cuenta evidentemente que con
la complacencia de autoridades de carácter nacional en estas instituciones que ya hemos mencionado. Y así lo están haciendo en todos los lados y todo esto se le ha descubierto. Lamentablemente tenemos el tiempo en contra, siempre corto en estos casos, pero este espacio es de ustedes. Y también pueden hacer a cualquier grabación allá y enviárnosla y podemos pasarla, podemos mantener un flujo de información, porque me parece que es un tema sumamente importante, sumamente trascendente. Y esto también nos remite a la importancia y a la trascendencia de Marcha Verde, en fin de cuentas, porque no hay tema que afecte a la sociedad que no esté impregnado de corrupción de Estado, de corrupción de empresas, de funcionarios que se benefician directamente de los sobornos, en fin. Y esta pelea hay que darla con todo el tesón que merece y le queremos desear la victoria del pueblo de Nagua en este caso y cuenten siempre con nuestro respaldo. Nos tenemos que despedir por el día de hoy en este espacio donde, como ustedes comprueban todos los días, aquí se puede decir y se dice casi siempre o siempre lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el Multimedia.